Buenos días, somos dos. Silverglide, Sí, soy yo. buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Te saludo porque somos dos. Vos y yo. Solo tú y yo. Quizás ahora se conecta alguno más en un ratito. Sí, estamos en caída libre. Creo que la Eso ya filosofía a las 7 de la mañana no es un buen me aliciente. había pasado ya un cuatrimestre anterior, ¿o no? Sí, me pasa. Estoy acostumbrado. Lo que pasa es que en este cuatrimestre son 37 inscriptos. Claro, hay muchos. Claro, el cuatrimestre pasado creo que eran 15, de los 15 quedaron 6, o algo así. Pero ahora, bueno, no quiere decir esto que hayan abandonado, porque pueden Sí, yo de hecho escuchar la lo que clase sea. anterior estuve, pero tuve muchos problemas de conexión. La volví a ver después, la clase más tranquilo, porque a veces pasa. Está también Carolina. Sí. Hola. Carolina, yo tenía un amigo que era salteño, que era arquitecto y se llamaba Chaván. ¿Tiene algo que ver con vos? Que trabajaba con Tomás Abraham hace muchos años, te hablo. No, no lo conozco. Y No, después no. se fue a vivir a Salta. O sea, después Ah, le perdimos el rastro. no lo Igual las conozco. primeras épocas de lo que se llamaba el Seminario de los Jueves, que duró más de 30 años, en la casa de Tomás. Bueno, ya son las 7. Hubieren los que hubieren. Bueno, según el plan, que no fue consensuado, pero supongo que el silencio es un índice de aceptación, vamos a dar hoy una única clase sobre Aristóteles. Con esta clase no es necesario hacer un trabajo práctico. Entonces va a quedar el trabajo práctico de Platón, que es el que no sé cuándo tendrá que terminado no. El de Heráclito y Parménides venció el viernes pasado. Venció, sabemos que es convencional eso. Y este de Platón dentro de 2 semanas, ¿sí? Dijimos ya la fecha, hoy es 4, 11, el 18. Y ya el martes comenzamos con Kant. No sé si puse, bueno, después me voy a fijar bien si está la bibliografía en el campus. Bueno, empecemos con una noticia biográfica. Aristóteles nació en el 384, no nació en Atenas, nació en Estagira. Estagira es una ciudad que estaba, no sé si ustedes vieron el mapa de Grecia hacia el norte, hay como 3 puntas que se llama la península calcídica. Bueno, cerca de ahí estaba la ciudad de Estagira, pero era una ciudad jonia, o sea, digamos, la raza o la cultura de Atenas. La otra nota importante para comprender, aunque sea si estimativamente, presuntivamente, Aristóteles, es que el padre era médico, pero no cualquier médico, sino que era el médico yo supongo que debe ser el padre de Filipo II, rey de Macedonia. Filipo II es el padre de Alejandro Magno, que además Aristóteles fue preceptor de Alejandro Magno. Esa es otra nota importante. Y que a los 17 años, muertos sus padres, Aristóteles, y seguramente ayudado por algún pariente o alguna persona cercana, lo inscribió en la Academia Platónica, en la que estuvo 20 años. Se entró a los 17 y se fue a los 37. Recordemos que la Academia Platónica es esa institución entre monástica y universitaria que funda Platón y que dura casi 1000 años. No sabemos bien la impronta de Aristóteles en Platón, pero se dice que lo llamaba el lector y que formó parte activa en la última época del Platón vivo dentro de la academia de las intensas polémicas
a que dio lugar la permanencia de la doctrina de las ideas. Justamente en un diálogo de la madurez de Platón, o sea, posterior a estos 4 que hemos nombrado en nuestras clases, el Parménides aparece, Parménides, un Sócrates joven, como un incipiente seguidor de la filosofía, y en esa obra se critica la doctrina de las ideas con la famosa objeción del tercer hombre, que después retoma Aristóteles en la metafísica. O sea, ahí hay una nota interesante acerca de Platón criticándose a sí mismo. Toda la cuestión de la doctrina de las ideas les conté estaba matizada en esta época por esta escuela de interpretación platónica que habla de las doctrinas no escritas. Que bueno, eso es un asunto obviamente para eruditos, o si alguno de ustedes vaya a estudiar filosofía y se dedique a la filosofía antigua y se dedique a Platón, va a tener noticias mucho más intensas de esta escuela de interpretación platónica. En cuanto a lo que vamos a hacer hoy de Aristóteles, vamos a hablar de 2 o 3 temas nada más, y teniendo como punto de referencia a Platón. Porque hay 4 críticas de Aristóteles a la doctrina de las ideas. La primera es que divide innecesariamente el mundo en 2. No era necesario, no era pertinente. O sea, no está en el estado de las cosas la necesidad de dividir en dos al mundo. Esa sería la primera de las objeciones. Otra es que en ningún momento Platón, dado a las metáforas o a fundamentaciones a través de mitos, nunca, pero nunca, explicó qué cosa es la participación. Recuerden que la participación era esa notificación, podemos decir, de Platón acerca de que algo es algo en la medida en que participe de la idea correspondiente. Esto es, si vemos pongamos un caballo en su mejor forma, la explicación de en su mejor forma es que en ese momento de su tiempo, ese caballo participaba de un modo más cercano, más intenso con la idea que le compete, que le corresponde. Lo que... Bueno, me estoy olvidando la tercera. La cuarta es esta del tercer hombre, que es una objeción lógica. Y más bien tiene como un aire a una búsqueda de encontrar algún mentiz, alguna contradicción en la doctrina de las ideas. Sería algo así como Juan y Pedro claramente participan de la idea de hombre. Pero además, Juan, a diferencia de Pedro, tiene una cualidad que Pedro no tiene, y que eso exigiría una tercera idea, que sería aquella en la cual alguna característica de Juan que no tiene Pedro, le correspondiese una idea, y así al infinito. Bueno, después me voy a... eso no es demasiado importante. Lo sí importante es, bueno, una vez que tenemos las críticas a un orden determinado, debemos, digamos, interesarnos en cuál es el fundamento de esas críticas. Toda doctrina filosófica tiene un aspecto necesariamente negativo, pero ese aspecto negativo es expresión de aquello que en realidad piensa. ¿Y qué es lo que piensa Aristóteles respecto de cuál es la forma última necesaria para comprender la existencia de la totalidad, o sea, del mundo? Es la idea de substancia. O sea, la substancia sería la respuesta aristotélica a la doctrina de las ideas de Platón. ¿Cuál es la fuente y el origen de toda realidad posible? Aristóteles dirá la substancia. O sea, no es necesario dividir el mundo en 2. Hay suficiente fundamento para poder acceder a una verdad
inobjetable, sin necesidad de proponer ese orden ideal. Ahora, ¿qué es una sustancia? Y aquí lo que hace Aristóteles es una analítica de la sustancia, donde progresivamente le irá agregando nuevos atributos que irán enriqueciendo hasta configurar una noción pertinente de qué cosa es la realidad última. La palabra sustancia en castellano, que ya les digo no es una buena traducción de la palabra que usaba Aristóteles, es un compuesto, ¿no? Sub quiere decir debajo, y stancia es claramente un derivado del verbo ser o estar. Lo que yace debajo. En otros términos, aquello inmutable que subyace a todas las propiedades. Como si dijéramos, en otros términos, la esencia de algo. Y por esencia nosotros también entendemos el concepto. En tanto el concepto, en tanto es la explicitación de la esencia de algo, configura algo así como un ente de carácter intelectual que contiene en sí las notas insoslayables de un algo dado. Ese algo dado es lo que ustedes quieran. Pero podemos ver que en esa noción de concepto alberga una determinada cantidad de notas que determinan o definen el modo de ser de algo. La palabra que usa Aristóteles es ousia. Como dice Carpio en el libro, pongan ousia sin la ou, que es un derivado del verbo ser, pero que en el lenguaje coloquial quiere decir patrimonio. Como si dijéramos, lo más visible de una persona en el orden de la ciudad o de la comunidad que fuere, es su patrimonio. Aquello que dice más acerca de quiénes. Bueno, como saben ustedes, la filosofía se nutre de las palabras que se utilizan normalmente en el medio social, pero lo que hace es como acentuar un aspecto que está en esa palabra y proponerlo como relevante. En este caso es, ¿qué es lo más relevante de lo que hay? Que exista bajo la forma de ousiai, esto es de sustancia. La palabra griega, que corresponde sí puntualmente a nuestro término latino sustancia, es hupokeimenon, que quiere decir lo mismo que sustancia, lo que está debajo. Ahora insisto, ese está debajo hace referencia a un invariante, a algo que no muta, cuando lo que sí muta son las propiedades. Esto es, la esencia hombre o la sustancia hombre puede tener todas las modalidades que se quiera, pero hay una serie de notas que fijan el significado de ese ente de un modo definitivo, podemos decir, de un modo cierto, de un modo verificable en todo caso. Ahora bien, como les dije, sustancia es el primer paso de una serie de ahondamientos progresivos de esta noción. La primera nota analítica de la sustancia es que la sustancia es materia y forma. El modo de darse la sustancia entonces aquí en el mundo es bajo la forma de la materia y la forma. La materia es el principio pasivo que es informado por la forma. Y eso es el mundo visible. Claramente no hay cosa, aun la más elemental, que no esté constituida por estas dos instancias, que después vamos a ver tienen un comportamiento que las determina de un modo variable. Esto ahora lo voy a explicar inmediatamente. Esto es la proporción de materia y forma en la sustancia es cambiante. No es lo mismo la semilla del roble que el roble constituido. O sea, en esta primera formulación tenemos entonces estas dos instancias que no son más, insisto, en una suerte de ahondamiento a través de una analítica
recuerden que análisis quiere decir separar algo en sus elementos fundamentales o esenciales. Si ustedes quieren, en la terminología antigua, sería una analítica, es descender hacia los elementos atómicos. Teniendo en cuenta que la palabra átomo quiere decir lo que no se puede separar. Por lo menos eso fue hasta alguna época. Saben que hoy todos los días se encuentran un nuevo elemento dentro del átomo. O sea, es una de las cosas más separables que existe. La palabra tomo, claramente, anatomía o los tomos de un libro son las partes de algo. Entonces, esta analítica tiene como orientación la búsqueda de elementos atómicos, esto es, aquellos hacia los cuales ya no se puede descender más, o sea, a partir de ellos no hay una nueva instancia donde lo encontremos ya partido en otros elementos. Lo atómico, entonces, que es puramente conceptual, ¿no?, de la sustancia es esta inherencia de la materia y la forma. Ahora, la materia y la forma, a su vez, puede ser vista no desde un punto de vista estático, como este de materia y forma, sino desde un punto de vista dinámico. Y aquí, en este punto de vista dinámico, encontraremos los ejemplos, sobre todo en los seres vivos. Esta segunda determinación analítica, progresiva, de ahondamiento de la noción de sustancia, es la potencia y el acto. Por supuesto que esto no significa que estamos desdiciendo nuestra determinación anterior de materia y forma, sino que lo que hacemos es verla desde una perspectiva en la cual lo que observamos desde este punto de vista de la potencia y el acto es esa misma sustancia, pero dinámicamente en su despliegue. Potencia preserva en su determinación aquello que era la materia en el estamento anterior. Y acto sería el aspecto de la forma. Algo es en la medida, o algo se reconoce por la forma, no exactamente por la materia. Potencia en griego, Aristóteles llama dynamis, de donde viene esta palabra dinámico y todo ese tipo, ¿no? Dinamismo. Y la palabra acto, ¿sí?, que acto lo tenemos que pensar como realidad. ¿Sí? Como en inglés vieron que dicen actually, y es realmente, bueno, ese es el aspecto del acto. Y la palabra griega es energeia. Ergo, o ergon, dirán ergonómico, que es trabajo, ¿no?, o producir algo. Entonces, aquí es donde observamos a esta misma sustancia desde una perspectiva dinámica que tiene su expresión más elocuente en los seres vivos, porque ahí tenemos, dado el caso, en la semilla del roble, está el roble en potencia. Potencia sería aquello que puede ser, y el acto es el punto actual, digamos, supongámoslo en un despliegue temporal. El acto es, en este momento, la instancia de realización de la potencia. O sea, propongamos el famoso ejemplo del poroto y el secante en las aulas del colegio primario, que supongo todos habrán experimentado, ¿no? La semilla es claramente el poroto en potencia, pero cuando sale el primer zarcillo de la raíz o despunta el primer brote, lo que está ocurriendo ahí es que comienza a predominar el acto sobre la potencia. Esto es, comienza a realizarse aquello que en principio era simplemente potencial, era una posibilidad, y esa posibilidad pasa a ser una realidad cuando eso en potencia comienza a
plegarse. Podemos decir que el poroto total, completo, estaba algo así como plegado en la esencia misma, o en la usía misma, o en la sustancia misma de la semilla, ¿no? ¿Está claro o estoy hablando solo muy loco? Sí, sí. Se fueron todos. Bueno, ahora somos, esperen que esto es un rating, ¿no? Ahora somos 7 conmigo, ¿no? Un paso más en este ahondamiento progresivo que tiene el rostro de una analítica de la noción de sustancia es pasar al orden de las 4 causas, que van a ver que no es más que una analítica, una explicitación más honda de aquello dicho como potencialidad. Son las 4 causas. No entiendan causas como una cosa que mueve a otra. Causa tenemos que entenderlo como componente esencial de algo. Estamos haciendo algo así como, se darán cuenta, una metafísica de la naturaleza, una metafísica así. ¿Por qué? Porque estamos describiendo aquello que le corresponde insoslayablemente a toda naturaleza. Por eso es filosofía. Estamos buscando aquellos invariantes que son, de un modo u otro, el fundamento de toda posible disciplina científica. Las 4 causas son la causa material, la causa eficiente, la causa final y la causa forma. Insisto en esto de entiendan causas en el sentido de elementos primordiales, esenciales. Van a ver ahora cómo, por ejemplo, esto que nosotros veíamos como acto, se escinde en 2 instancias, quizás podríamos decir en 3, pero en principio sería la causa formal y la causa final. El ejemplo que propone Aristóteles es el de la escultura. En la escultura tenemos claramente una causa material, que es el mármol. Tenemos una causa final, que es la estatua efectivamente realizada. Y tenemos otras 2 causas, que serían aquellas que intervienen en el proceso de la gestación del estatua. Estas son la causa eficiente, que es el escultor, pero no el escultor, son las manos del escultor, ¿sí? Los músculos del escultor, los nervios del escultor. Porque en realidad lo que mueve al escultor es la causa formal, y la causa formal es la estatua en tanto es concebida, digamos, en la mente del escultor en cada momento de su realización. Esto es, el cincel con el que el escultor quita un trozo de mármol no es sino el progresivo avance de la forma sobre la materia. Es el progresivo avance de la información sobre la materia. Y el instrumento son las manos, los ojos, pero insisto, no es el escultor, es la causa formal que eventualmente reside, supongamos, en el espíritu, mente, alma del escultor. Y cuando la escultura está terminada, vamos a ver que coinciden la causa formal con la causa final. Siempre me acuerdo esto de que cuando Miguel Ángel terminó de esculpir, el Moisés le pegó un golpe en la rodilla y le dijo, parla, ¿no? Bueno, esa es la causa final, ¿sí? Y sientan casi que cada vez que hay un golpe dado por el escultor sobre el mármol y le va quitando un trozo, vieron que Miguel Ángel dice, la escultura consiste en quitar todo lo que sobra, ¿no? Increíble. Bueno. Ahí tenemos entonces
una analítica de la sustancia, pero, insisto, inaugurada por esta perspectiva dinámica, ¿sí? En la cual lo que se ve es la progresión, o sea, una relación inestable entre la potencia y el acto, entre la materia y la forma. ¿Hay otra manera posible de predicar algo de la sustancia? Aunque aquí, en esto que voy a decir, lo que va a aparecer es una perspectiva que ya tiene que ver más con el conocimiento de la sustancia, aunque por supuesto cuando hablamos de materia y forma, causa, las cuatro causas lo hacemos también, pero aquí hay como una derivación hacia el lenguaje, y es la famosa tabla de las categorías. La palabra categoría en griego coloquial quiere decir hablar de un modo despojado. También quiere decir reclamar algo. Y a veces también quiere decir decirle a alguien en la cara lo que realmente uno piensa, sobre todo de la otra persona, ¿no? Ahí tienen ustedes dos palabras, que es kata, que en general tiene un sentido peyorativo, ¿no? Pero también quiere decir según. ¿Sí? Y agoreguo, que es algo que tiene que ver con el lugar abierto, con el ágora, kata agoreguo. ¿Por qué hay esta alusión a lo abierto? Porque las categorías, tal como las entiende Aristóteles, y en general podemos decir toda la tradición occidental, es el modo en que se exhibe de un modo despojado aquello que es. Las categorías exhiben de un modo que despojado de qué? De particularidades, de ejemplos, de lo singular. Las categorías intentan diseñar conceptualmente de un modo, insisto, no me gusta otra vez decir la palabra despojada, ¿no? Las posibilidades de ser de un algo. Ese algo, insisto, sigue siendo la sustancia. Y entonces tenemos que lo que hace Aristóteles es, por supuesto, con el diario del lunes, simple en la comprensión, no quiere decir que sea una simpleza que se nos pueda ocurrir a nosotros cualquier día. Es un análisis del lenguaje. Aristóteles será el que imprimirá en todo Occidente algo que sigue siendo hoy vigente y que vamos a ver desde el martes con Kant. La verdad está en la proposición. Si nosotros vamos a la búsqueda de la residencia de aquello que nombramos, sentimos, pensamos como verdadero, caeremos en esta frase de Aristóteles que dice: la verdad reside en la proposición. Por proposición claramente entendemos lo que en castellano decimos una oración o un juicio. Y sabemos también que un juicio, una proposición o una oración tiene dos elementos, y esos dos elementos, como ustedes sabrán, son el sujeto y el predicado. Y el predicado dice algo del sujeto. Eso es, por ahora, bien o mal, o sea, Nietzsche decía, mientras sigamos atados a la gramática, seguiremos creyendo en Dios, ¿no? Porque hay algo superior que no podemos atravesar, que es la gramática. Yo creo que les conté del cuento de Borges, Clon Ucbar Orbis Tertius. No, no nos contó. ¿Lo leyeron? Bueno, léanlo. Es un cuento extraordinario, ¿no? Pero en un momento dado, les voy a contar un poquito la trama para que veamos cuán difícil es salirse de esto que imprimió Aristóteles en el espíritu occidental de la verdad reside en la proposición. Ese cuento, que es uno de los más largos de Borges, tiene comienzo en una quinta de Ramos Mejía, donde Borges y Bioy Casares conversan acerca de la posibilidad de una novela. Bueno, es un anecdótico, ¿no? Y dice: en el fondo un espejo inquietaba a las cosas, ¿no? Al mundo. Y entonces Bioy Casares dice:
un heresiarca de Tlön afirma que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican inútilmente los entes, ¿no? Entonces Borges le dice, qué maravilla, ¿dónde está eso? Bueno, lo saqué de la enciclopedia, una entrada de la enciclopedia británica donde está este lugar de Tlön. Entonces había en la quinta día obviamente, una edición de la enciclopedia británica, creo que de 1912, se ponen a buscar y no aparece Tlön de ninguna manera. Ni Uqbar, ni Tertium, nada aparece. Con cierta zozobra, vio y dice que está seguro, qué sé yo, y Borges condescendiente, pero dándose cuenta de la zozobra de su amigo, se retira. Al final aparece la enciclopedia, ¿y qué es Tlön? Tlön es un universo, es un mundo. ¿Vieron? Como el Señor de los Anillos, ¿no? Con su geografía, con su historia, con sus religiones, con su metafísica, con su lengua, con sus lenguas, pero con la particularidad que solo existen como entradas de una enciclopedia. Que un grupo anónimo de especialistas creó ese mundo. Entonces acá viene la relación de esto que estoy diciendo de Aristóteles, que es que hay una lengua de una región de este lugar que no existe, o que existe solo en los libros, donde el lenguaje no tiene sustantivos. Entonces, que es una idea de Hume de algún modo, ¿no? Después vamos a ver quién es. Para decir luna, tenían que decir sobre fondo oscuro, redondo, brillante, surge. ¿Por qué? Porque no tienen sustantivos. Entonces, ¿qué sería un sustantivo? Sino una acumulación de adjetivos. Pero resulta que esa acumulación de adjetivos nosotros ya lo tenemos como concepto. Bien, digo esto porque cuando nosotros enfrentamos la necesidad, la exigencia o la posibilidad de decir algo, y que ese algo tenga de algún modo algún valor de verdad, recurrimos necesariamente a una proposición y decimos, el cielo es azul, o el día está lindo, es oscuro este sótano, lo que se les ocurra que digamos, salvo cuando decimos, os declaro marido y mujer, o váyase de acá, o sea, las órdenes, que no son juicios enunciativos, porque no tienen que ver con la verdad, sino con una efectividad, o os declaro marido y mujer, es todo un mundo que se crea con esas palabras. Pero no es lo mismo decir, no sé, enunciar la ley de la gravitación universal o cualquier juicio sobre la realidad. Y fíjense ustedes que normalmente no, siempre, el núcleo del sujeto, ¿cuál es? Pregunto. Desde el punto de vista gramatical. ¿Están ahí o no? Sí, El sí. sustantivo, ¿no? El núcleo del sujeto, ¿qué es? El árbol que yacía mansamente en la loma, estaba florecido, ¿no? Entonces tiene el sujeto, es el árbol y todo lo demás, que es una relativa, pero ¿cuál es el núcleo del sujeto, sino el sustantivo árbol? Y fíjense esta palabra, sustantivo, sustenta. ¿Qué es lo sustentado por el sustantivo? Los atributos. Que fíjense ahí cómo Aristóteles diseñó la gramática. O mejor dicho, Aristóteles dio cuenta de un modo eficaz de la realidad. No sé si ustedes vieron el fresco de Rafael que se llama La Escuela de Atenas, donde en el centro aparecen dos personas, un anciano de aspecto venerable y otro un hombre
joven, pero maduro, y el anciano tiene el dedo apuntando hacia arriba y el hombre maduro la palma de la mano apuntando hacia abajo. Son Aristóteles y Platón, o Platón y Aristóteles. No sé si les conté la anécdota de Borges en un programa de televisión, hablando de Aristóteles y Platón, no. Bueno, no importa, si lo conté, lo voy a contar de nuevo. En los 70 Borges no tenía buena prensa con los jóvenes, ¿no? Más bien lo veíamos, como decían un escritor argentino, un escritor inglés que escribe en castellano, ¿no? Y entonces un joven ya bastante alterado por las vacilaciones, las ironías, las dudas fingidas de Borges, le dice, al fin de cuentas, usted, Borges, ¿qué piensa de la juventud? ¿No? Así, de un modo casi violento, insolente. Y Borges dudando dice, soy aristotélico, no platónico. A la juventud no la conozco. Conozco jóvenes, unos buenos, otros malos, ¿no? Ahí tienen ustedes claramente los dos mundos, ¿no? La juventud, que es una idea. Ahora, ¿qué conoce Aristóteles? Casos particulares, sustancias, ¿no? Bueno, dije todo esto porque las categorías no son sino un análisis del lenguaje, ¿no? Y en el lenguaje está cifrado, ¿sí?, o expresado, si ustedes quieren, la estructura de la realidad. Si la pensamos en términos de sustancia, y si pensamos, además, que la realidad se exhibe a través de proposiciones, que son las únicas, habrán estado en las clases de introducción al conocimiento científico, ¿no?, términos, proposiciones y razonamientos, las proposiciones son aquellas que tienen la propiedad de ser verdaderas o falsas, ¿sí? Tablas de verdad. Bien. Entonces, si hacemos un análisis exhaustivo del lenguaje, desde determinada perspectiva, podremos llegar a dilucidar cuántas son las formas que podemos decir acerca de la sustancia. Entonces aparecen las 8 o 9 categorías, o sea, el tiempo, el espacio, la cantidad, la cualidad, la relación, la acción, el padecer, ¿no? O sea, Sócrates conversa por la tarde en el ágora, ¿no? La sustancia no se puede predicar de sí misma porque no, es absurdo, o sea, no puedo decir, Sócrates es Sócrates, no, no quiere decir nada, ¿no? O sea, el ser en sí, la sustancia, no se puede predicar. Ahora, ¿qué es lo que se puede predicar? El ser en otro. Esto es, que Sócrates está en un lugar, en una determinada hora del día, está haciendo algo. Además, es calvo, cualidad. Es más petizo o más bajo que su interlocutor, relación. Tiene calor, ¿sí?, afección. Y bueno, con esto más o menos se darán cuenta, porque igual no creo que se acuerden necesariamente de cuáles son, o sea, cuáles son las 8 en algún caso y 9 en otro caso, categorías. Lo que sí, ¿qué hora es? Lo que sí, nos falta un minuto, lo que sí debemos saber es, bien, en esta perspectiva aristotélica acerca de lo que es, partimos de un fundamento absolutamente indubitable, que es el mundo se nos presenta bajo el modo de la sustancia. Y ese modo de la sustancia es susceptible de una analítica que concluye, por ejemplo, en nuestro caso, o ahora, en las categorías, que es cuántas maneras puedo yo, cuántos modos tengo yo de decir algo de esto que llamamos la sustancia, que como vemos, es de algún modo el sustantivo. Y por eso decíamos, la gramática está fundada inexorablemente en Aristóteles. Bueno, dejamos acá y volvemos en unos minutos.
¿Están todavía ahí, compañeros? Sí, aquí estamos. Sí, sí. Bueno, Sí, sí, estamos. bueno, ahí volvemos, sí.